Padre, cuéntenos cuándo llegó a Potosí, cómo fue acá en el convento franciscano. Bueno, yo exactamente he llegado por primera vez el 8 de diciembre de 1966, porque hasta aquel momento yo había estado como misionero primero en Camiri y luego en Tarija. Entonces, después de haber cumplido con la misión en Tarija como director del Colegio Antoniano y también como ejecutivo del Magisterio de Tarija, en 1966, el 8 de diciembre, llegué aquí en Potosí por primera vez. ¿Y cómo encontró el convento? Bueno, entré al convento naturalmente porque avisé. Tenía un poco miedo porque unos meses antes había ido a dar un cursillo en Villazón y aparentemente el primer día del cursillo había jugado un poco fútbol, era la primera vez que había subido a la altura. Y entonces tenía miedo a venir a la altura, pero una vez que llegué, después de 2 días ya me acostumbré perfectamente. ¿Qué representa Potosí para usted? Bueno, yo diría que a pesar que no estaba en mi programa cuando he salido de Italia, porque mi idea era de quedarme como misionero en el Chaco. Pero como fraile, evidentemente, tenía que cumplir con la misión, naturalmente, y de allí que después de haber estado prácticamente en Camiri 2 años y 3 meses, prácticamente los superiores me destinaron a Tarija para que en 1966 pudiera entrar como director del colegio al comienzo del 66, pero por eso fui a la fines del mes de julio del 65 a Tarija. ¿Usted está enamorado de Potosí? Yo diría que hacia un comienzo tuve evidentemente miedo, pero después me he ido acostumbrando y en la actualidad podría decir, no para repetir las palabras del Padre Zampa, hoy que estoy cumpliendo con la misión de director de las escuelas de Cristo, pero lo que decía el Padre Zampa, que se sentía potosino hasta los huesos y boliviano hasta los huesos y potosino hasta los tuétanos, no quisiera repetir lo mismo, pero creo que he recibido la herencia del Padre Zampa. He empezado en Bolivia, en la misma zona del Padre Zampa, es decir, en Camiri. Y luego los superiores han destinado que venga a Potosí, de allí que en la actualidad puedo decir lo que decía el Padre Zampa, que me siento potosino hasta los huesos y potosino hasta los tuétanos, de verdad. ¿Dónde nació? ¿Cuándo? Nací un 26, naturalmente, de junio de 1934 en Camayores, Luca, que es una zona de allí han estado varios frailes que han llegado también en Bolivia, de allí que posiblemente siguiendo un poco el ejemplo de ellos, porque cuando yo estaba de estudiante, todavía en el ciclo medio, liceo, pensaba de ir en China, pero hubo la revolución de Mao que expulsó a todos los misioneros, los mató, etc. De allí que decidí venir en Bolivia porque el padre Fernando Cherú, que estuvo en los años de 1922 hasta el 28 en Potosí, que era astrónomo, por eso el observatorio astronómico del colegio lleva su nombre, el padre Fernando Cherú. Este padre me llevó al seminario, ¿no? Allí empecé prácticamente mi formación como franciscano, antes en el ciclo medio y luego a los demás conventos que estaban destinados para las otras etapas de estudio, filosofía y teología. En Florencia acabé mis estudios en 1960, donde fui ordenado el 29 de junio de 1960 como sacerdote. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de Potosí? Bueno, de Potosí hay muchos recuerdos,
porque evidentemente al comienzo llegué como un fraile más, entonces el primer año he estado de profesor de religión, sea en el colegio franciscano, como también en el Pichincha, ¿no? En Santa Rosa sobre todo en Santa Rosa, donde también he seguido en los años siguientes. Entonces esto fue el primer año de mi experiencia en Potosí. Y luego llegó primero de ingresar a las escuelas de Cristo porque nombraron obispo al padre Juan Pellegrini, entonces yo ingresé a las escuelas de Cristo. Y luego cuando nombraron al padre Bernardino Rivera obispo, ingresé como director del franciscano en 1967-68.